Este, a ver, bien, ahí lo aclara de nuevo Ezequiel, que están todos probados. Em, Decíamos, esta si tuviéramos que es una clase en el aula, hubiera sido una clase eh, bastante discutida en ciertas formas, por lo menos siempre se nos plantea en polémica. El tema de hoy lo tenemos que ver como así está planteado como unidad temática en la materia, como una unidad junto con los diversos temas de entreguerras, ¿sí? Lo que, acuérdense, es más, ya empezamos la entreguerra en tema de clases con las consecuencias de la Gran Guerra. Sin duda, el tema de hoy, la crisis del liberalismo y las respuestas a esa crisis del liberalismo, que vamos a ver en términos políticos esencialmente, eh, y después en el video en términos culturales, eh, también tienen que leerse como parte, ¿no? Y ahí vamos a focalizarnos en las respuestas a la crisis económica y no solo a la crisis eh, política, social, etcétera, que es la clase que viene, la crisis de la Gran Depresión. Y vamos a centrar con Romina fascismo, que es también este texto de hoy entra como enlace a fascismo directamente, aunque en la clase de fascismo, ya les adelanto, no vamos a trabajar un texto propiamente histórico del momento de 1921, ¿no? La marcha sobre Roma, el surgimiento del fascismo italiano exclusivamente, sino el fascismo como idea y sobre todo la presencia de las nuevas derechas para hablar del fascismo hoy, ¿sí? Eh, como idea. Y continúa obviamente con nazismo. Eh, Justamente estamos poniendo el foco, ustedes se darán cuenta claramente, en las derechas radicales, ¿sí? Pero no es la única discusión, sino lo que tenemos que poner en discusión es el liberalismo, por eso ponía como chiste, en parte como chiste, pero como tragedia, ¿no? Porque primero es una tragedia, eh, la presencia de los libertarios. Eh, y diferenciar con las instituciones liberales y las ideas liberales, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles serían las ideas liberales? ¿No? ¿Cuáles serían los valores liberales? ¿Sí? Sin duda, el liberalismo es el rechazo a la dictadura, ¿no? No a la infectadura, rechazo a la dictadura, a los gobiernos autoritarios, sean estos por mano monárquica, ¿no? Por derecho divino, la autocracia, ¿no? Las revoluciones liberales, hablamos justamente de las revoluciones antidespóticas, inclusive los sectores reformistas que ustedes tuvieron que estudiar de la historiografía o hasta la historia más social, que hablaban justamente de revoluciones liberales, pero todos ellos eran contra un sentido común que era la necesidad de un gobierno, de un autogobierno por parte del conjunto de la sociedad, lo que decimos gobiernos electos libremente, tenemos su ícono con la asamblea representativa y un sistema constitucional que a través justamente de la ley de las leyes, la constitución, da normativas que impera justamente una ley para el conjunto de la sociedad con libertades y derechos, ¿no? La famosa frase. Y todos los habitantes de esa nación viven bajo el mismo imperio de esa ley, siendo, por tanto, todos ciudadanos iguales ante la ley, ¿no? Esa idea. Y esto, el liberalismo, es hijo de la gran noción de la razón, ¿no? La posibilidad que el hombre se autogobierne a partir de la razón, dictando sus propias leyes, ya no del derecho divino, sino dictando sus propias leyes, a través de justamente el Parlamento, un debate de ideas, de las leyes y de idea necesaria de educación para ese pueblo soberano, la ciencia como también un sustento. ¿Se acuerdan ustedes el texto de Wallerstein que vimos al principio del cuatrimestre pasado? Y la idea del perfeccionamiento, aunque parezca sorprendente hoy, ¿no? La idea del perfeccionamiento de la condición humana.
Eh, y esto es una idea de progreso, ¿no? Y siguiendo Lasky, digamos, es justamente el siglo XIX, el siglo de estas ideas, el siglo del triunfo liberal, el siglo que más allá de las diferentes interpretaciones, es el siglo del industrialismo, del libre cambio, del mercado mundial, de la tolerancia religiosa, de la ciudadanía, del sufragio universal, del parlamentarismo, del Estado mínimo también. En primer momento, en el siglo XIX, el liberalismo se asociaba, como lo vimos en términos de la clase de revolución industrial, la idea negativa del Estado asociada muy fuertemente con la fase del capitalismo de libre cambio. ¿Sí? Esto va a cambiar, como vimos, justamente con el proteccionismo, y va a cambiar el sentido y el rol del Estado en la economía y en la sociedad también, en el orden social. ¿Quién se oponía al liberalismo? ¿Quién se podía oponer al liberalismo en este conjunto de ideas? Tan solo el viejo orden, ¿sí? Que lo tuvimos gobernando, inclusive en el siglo XIX, con la restauración, es de la mano de la Iglesia, ¿sí? La idea de los poderes conservadores y tradicionales que se oponen al cambio, pero también al liberalismo le surgió su hijo, eh, reconocido o no reconocido, que es el socialismo, ¿sí? En cierta forma. ¿Por qué? Porque hijo, porque defienden una misma idea de representación, una misma idea de condición humana en sentido progresivo, en defensa de la ciencia, en defensa del debate, en defensa de la razón, pero lo que discute fuertemente el socialismo al liberalismo es la idea de igualdad, ¿sí? Tan presente también en las revoluciones liberales. La igualdad como una promesa no cumplida del liberalismo, eh, y justamente eso es lo que impide la otra idea central del liberalismo, que es la libertad, ¿no? Igualdad y libertad de parte del socialismo vendrían de la mano. Mientras no haya justamente una igualdad, la libertad tan solo es de aquellos que son propietarios. En cambio, el proletariado vive encadenado, ¿sí? A esos dueños, a esa clase dominante, con una disciplina social, por parte del Estado, ¿no? Es más, es tan hijo del liberalismo, el socialismo, que propone redoblar la apuesta, eso lo vimos también en el debate de la Revolución Rusa, redoblar la apuesta a las revoluciones burguesas, diciendo que para cumplir las verdaderas metas de las revoluciones burguesas, de igualdad, de fraternidad y de libertad, también es la clase obrera, es el socialismo el que debe tomar el poder, como lo hizo la misma burguesía, para instaurar un nuevo orden, un nuevo poder, ¿sí? Una nueva relación de propiedad sobre la economía, etc. ¿No? Pero justamente el siglo XIX es el siglo del triunfo del liberalismo, que triunfó sobre estas dos contrincantes, tanto las fuerzas conservadoras, reaccionarias, como las fuerzas del socialismo. Y es a partir justamente de la fuerte presencia, también como lo vimos, si tuvieran que escribir en el examen, después de 1848, de la presencia y el fin de las revoluciones liberales, y la presencia del movimiento obrero, etcétera, que la prosperidad capitalista avanza, ¿sí? Esto permite aplacar también las demandas de las clases obreras y del socialismo, pero también cambia, a medida que avanza el capitalismo, cambia también el rol del Estado en tanto protección del desarrollo propio de las naciones capitalistas como también garante del sistema social, ¿no? Esto en conjunto lo que plantean tanto Lasky como Hobsbawm. Eh, Ahora bien, acá van a empezar las diferencias. ¿Por qué? Porque luego de la Gran Guerra, plantean los dos autores, es que comienza la crisis del liberalismo. Salvo, obviamente, en la Rusia soviética, Europa y América van a vivir un retroceso liberal. El mundo va a vivir un retroceso liberal, ¿sí? Eh, en conjunto. Digamos, el mundo dominado por Europa claramente no vivió el liberalismo, ¿no? Vivió el colonialismo. Pero bueno, esto es una discusión eurocéntrica que todavía Hobsbawm
debió. Es a partir de Mussolini, ¿sí? De la marcha sobre Roma en 1921, que hasta el apogeo del eje, del, del nazismo y todos sus aliados, hasta avanzados los 40, es que se va a vivir un retroceso liberal. 20 años, 20 y pico de años de retroceso liberal, 20 y pico de años de retroceso de estas ideas y 20 y pico de años donde los principales países del mundo, salvo una pequeña porción donde se mantenía el sistema constitucional, Gran Bretaña, Finlandia, Irlanda, Suecia, Suiza, en América, Uruguay, ¿no? Estados Unidos, Colombia, Canadá, Costa Rica, el resto vivía regímenes autoritarios o antiliberales, ¿no? De distintos grados y tendencias, como vamos a ver ahora. Este retroceso liberal se va a profundizar, ¿sí? Ya en la siguiente década con el ascenso de Hitler al poder, ¿sí? Y esto es claro, digamos, ¿no? Estamos hablando de Mussolini y de Hitler, estamos hablando que la amenaza liberal, al contrario de lo que dice Laski, es para Hobsbawm tan solo de la derecha, proveniente de la derecha, ¿sí? Ya la revolución rusa había triunfado, pero la expectativa de los bolcheviques de expandir la revolución más allá de sus fronteras, ya del 17 al 23 que se vive esa fase revolucionaria, ya luego decae, o sea, retrocede y es más, como vimos, asume el poder Stalin y ya hablamos del socialismo en un solo país. Y en este sentido, la amenaza comunista está encajonada y no es una amenaza. Es más, los partidos socialistas, en sí, mayoritarios partidos socialdemócratas, estaban comprometidos y participaban con los gobiernos liberales y el compromiso con las repúblicas liberales. Es decir, que el fascismo, ¿sí? Y cuando hablamos de fascismo tenemos que tratar, y eso vamos a tratar de detenernos en esta clase y en la que viene, en ponernos de acuerdo qué decimos cuando hablamos de fascismo, ¿no? Porque es un término muy en boga o siempre a punta de la lengua, pero no es muy claro cómo lo utilizamos, ¿no? Tenemos que acá tratar de por lo menos tener un abordaje un poco más académico, ¿no? Y en este sentido, eh, podemos hablar de derechas, ¿sí? De este enfrentamiento al liberalismo por parte de las derechas que tenían varias características comunes. Estas características comunes podemos enumerarlas en todos estar en contra, obviamente, ¿de qué? De la amenaza comunista, ¿no? De la amenaza que despertó la Revolución Rusa, ¿no? Contra la revolución social, contra los movimientos obreros, a favor de restringir las libertades liberales. Todos eran tendencialmente autoritarios y hostiles a las instituciones liberales. Todos, por tanto, se apoyaban más o menos en medidas represivas por parte del ejército y las policías. Todos tendían a exaltar el nacionalismo, sea por una cuestión de apoyo a las masas o también de proyecto nacionalista. Y estas eran las características comunes. Ahora bien, acá empiezan las divergencias. Y para esto, para tratar las divergencias, Hobsbawm analiza tres tipos de gobiernos de derecha o proyectos de derecha, ¿no? Hobsbawm se mete con América Latina y acá, aunque él dijo siempre que era un especialista de América Latina, le pifia un poco, no vamos a entrar en el debate sobre el peronismo, ¿sí? Etcétera, pero la tipología que realiza se divide en tres. En primer lugar, tenemos los gobiernos autoritarios y conservadores de viejo cuño. ¿Qué quiere decir con de viejo cuño? Quiere decir que son aquellos en que se apoyan, ¿sí?, en las instituciones más reaccionarias de la sociedad. Mejor dicho, digamos, son los sectores autoritarios que carecen de una ideología concreta, pero son centralmente anticomunistas y tendencialmente tradicionalistas, ¿sí?
Podemos nombrar los gobiernos de Hungría, Finlandia, Polonia, Serbia, Yugoslavia, todos, atiendan esto, todos, ¿sí? O la mayoría de los países, las naciones recientemente creadas luego de la Primera Guerra Mundial por justamente los 14 puntos de Wilson, y ese cordón sanitario que se armó hacia la Unión Soviética. ¿Sí? Y decimos, gobierno, y acá tenemos que sumar un actor, por ejemplo, Franco. ¿Sí? Es el ejemplo típico de un conservador de viejo cuño autoritario. ¿Sí? Me van a decir, ustedes es fascista. Franco tenía a las falanges, los fascistas, adentro del gobierno, adentro de su partido, los tenía controlados. El que gobernaba y el que dirigía todo era el mismo Franco. ¿Sí? Churchill podía ser otro, pero Churchill acá tiene la particularidad de ser justamente un representante de una nación, ¿sí? Del libre cambio, una nación capitalista, la primera nación capitalista, un Estado de vieja estirpe y fuerte, con clases dominantes fuertes, para no imponerse un movimiento como va a ser, como puede ser el fascismo, o como puede ser un viejo orden conservador. El segundo tipo, ¿sí? De gobierno van a ser los estados orgánicos. Estos son gobiernos también conservadores, pero que justamente discuten con el individualismo liberal y el desafío comunista y proponen una nueva forma de organización orgánica. En el sentido orgánico es el sentido de recuperar una idea estamental liberal, estamental medieval, corporativa, ¿no? De la idea de orgánico es la idea de que toda la sociedad es un órgano vivo que se divide en diferentes componentes que pueden reunirse y a la vez cada uno actuar en concordancia y en conjunto con el otro, respetando los intereses propios. La idea es acá es destruir la idea de representatividad democrática individual para construir una idea de representación sectorial. ¿Sí? Obviamente que esto se va a contradecir con otras formas de pensar el todo, ¿no? Acá están pensando justamente las partes. Un representante de esto va a ser el corporativismo de Salazar en Portugal, ¿sí? Que va a gobernar hasta muy tardíamente el Portugal, hasta la Revolución de los Claveles en el 74, ¿sí? O Austria. Esta idea corporativa no es una idea nueva, sino es la idea eclesiástica propia que representaba la Iglesia, ¿no? Que justamente tenemos la particularidad que la Iglesia se opone al fascismo, porque lo que vamos a ver es que justamente el fascismo es un movimiento laico, ¿sí? Y se presenta como un movimiento revolucionario. En cambio, la Iglesia, justamente, que tiene fuertes lazos con los viejos reaccionarios, eh, es una reacción hacia la ilustración y por tanto hacia la idea de ciudadanía, de representatividad, etc. Y por esto la fuerza de la Iglesia, junto con estos viejos reaccionarios, en los países católicos por sobre todo, para imponer esta idea de Estado orgánico. ¿Sí? A pesar de esta diferencia con el fascismo, justamente por el acuerdo que vamos a ver que hace Mussolini y el concordato con el papado, la Iglesia va a quedar muy pegada y por esto les recomiendo siempre la película Amén de Costa Gabras, con el fascismo y con el nazismo, ¿no? La Iglesia no va a levantar la voz fuertemente, eh, y es por eso que le va a costar reconstruirse, sobre todo luego de la caída del fascismo. Ahora bien, el fascismo, ¿no? Ahí vamos a entrar en tema, ya va para dejar despegada y explicada la cuestiones, algunas cuestiones centrales del fascismo para las clases siguientes. El fascismo, que aparecía marginal, tan solo como un efecto italiano en los 20, que no se sabía para dónde andaba, para dónde iba, y va a tener una etapa ahí de transición bastante
poco clara, ¿sí? De cuál es su carácter, hasta bien entrado el gobierno en el 24, ¿sí? Es prácticamente marginal en este sentido, en este momento, pero con Hitler va a ser ya un modelo, ¿no? Un modelo que inclusive estos gobiernos autoritarios o de viejo cuño conservador van a reivindicarse fascistas, ¿sí? Cuando Hitler, porque es Alemania también, ascienda al poder. No quiere decir que lo sean, ¿sí? Que no quiere decir que todo autoritario sea fascista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fascismo estamos hablando de varias cosas, ¿sí? Eh, Primero, hablamos de algunas características de los fascismos, ¿no? Porque hay diversos fascismos. Eh, Todos tenían una unidad en la ausencia de teoría, ¿sí? Justamente porque la razón iluminista, ¿sí? La imposibilidad de la razón, y acá nos remontamos a la clase de romanticismo, de poder diseñar el mundo, ¿sí? No es a través justamente del instinto, de la voluntad, del espíritu, ¿sí? De aquello insondable, imposible, sino por la idea de la voluntad, del super yo inclusive, que puede hablar Nietzsche, eh, que supera cualquier posibilidad teórica programática, eh, la, era una característica común, digamos, ¿no? No había un programa o una teoría, por más que haya algún que otro teórico que existió sobre el nacionalsocialismo. eh, Ahí veo una pregunta en el chat. Dice Gastón, es difícil estudiar fascismo cuando ni los fascistas tenían idea clara de qué convicciones tenían. Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que los hechos hablan también de que había una comprensión del mundo, una Wolfenschein, digamos, una idea, una conciencia de mundo, una expresión de mundo, de los cuales podemos dar cuenta de que es su teoría. Bueno, para eso, más precisamente para ver el nazismo, vamos a tener la fuente nada más ni nada menos del mismo Hitler, Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, para poder comprenderlo. Tampoco tenían, así como no tenían teoría, tampoco tenían una comprensión clara ni una idea de organización del Estado, ¿sí? Algunos tenían, como dijimos, una idea corporativa, pero otros tenían, como el propio eh, nazismo, que vamos a ver, ¿sí? La idea de la comunidad del pueblo. Una idea corporativa, comunidad del pueblo, se contradice. Así como no es posible asimilar fascismo a racismo, ¿sí? O sea, racismo es anterior al fascismo, ¿sí? Puede ser, como vamos a discutir ahora, lo usan el fascismo, pero la idea racista no estaba presente en el fascismo italiano de Mussolini, ¿sí? Sí lo va a estar de una forma muy particular en las ideas del nazismo. Lo que sí compartían todos los fascismos, que se van a dar en el periodo de entreguerras, desde Hungría hasta la Falange, inclusive en nuestra Argentina, que va a ser ¿sí? El país donde se haga el acto más importante del fascismo por fuera de Europa, ¿no? Van a llenar el Luna Park. Todos ellos que asisten al Luna Park van a ser profundamente anticomunistas, nacionalistas, antiliberales, y van a propugnar por, de algún grado, de alguna forma, la violencia, ¿sí? Como expresión de la política. La principal diferencia entre los fascistas y los otros grupos de derecha que hemos mencionado antes es que el fascismo, y acá quiero que subrayen, ¿sí? Por eso llenaba el Luna Park, ¿sí? Pero por eso las famosas imágenes de la marcha sobre Roma o la idea de las marchas con antorchas, etcétera, expresaba y quería canalizar la movilización popular, ¿sí? Eran movimientos que se consideraban a sí mismos revolucionarios, por tanto, alentaban una organización de masas, ¿sí? Un partido, y por tanto eran hijos de ¿qué? De la democratización de masas. Eran hijos de aquello que los reaccionarios de viejo cuño rechazaban, que eran justamente el producto de la doble revolución, ¿sí? Industrial y política,
que dio estos movimientos de masas, estos movimientos populares, la acción en las calles y la posibilidad de la conquista del poder y la acción política, ¿no? En cambio, los de viejo cuño creían en las viejas instituciones. Decían, revolucionarios, el fascismo es revolucionario, sí, es revolucionariamente contrarrevolucionario. ¿Sí? Apela y va a buscar cambiar la sociedad en sentido contrarrevolucionario, ¿no? Va a querer transformar radicalmente la sociedad, a través de símbolos, ritos. Después vamos a discutir hasta dónde, cómo o si es solo discurso. ¿Sí? Pero en sí ellos mismos se consideran no tradicionalistas. Y ahí está la diferencia con los gobiernos autoritarios, como el de Franco o el de Uriburu en Argentina, etc., que se reclamaban que lo que buscaban era un retorno al pasado, ¿sí? Al viejo orden, ¿sí? Los carlistas o la derecha francesa, los guardianes de la tradición, los guardianes de familia, propiedad y Estado, digamos, y patria, perdón, o Dios, patria y familia. En cambio, contra todo esto, inclusive contra la familia, ¿sí? Por mal que suene, los fascistas, en tanto movimiento, se levantaban, ¿sí? Y propugnaban romper todo orden, ¿sí? Y suplantarlo por la idea de un liderazgo totalmente nuevo, un liderazgo encarnado en el hombre hecho a sí mismo, apelando no al hombre tan solo como Mussolini y Hitler, ¿no? Sino al hombre, y acá hablamos de hombre, no humanidad, ¿sí? Hombre. No incluimos a la mujer en esto. El hombre que se haga a sí mismo es un lema norteamericano este, ¿no? Bueno, esta idea de que déjenme, yo puedo, es mi libertad y nada que me oprime, bueno, un poco eso, pero fuertemente con una primacía desde el Estado, ¿sí? Representado en el Estado. ¿Sí? Acá el fascismo lo que va a defender fuertemente es la idea de un Estado. Y esto es una totalmente diferencia con los, la preponderancia de los libertarios, el discurso de los libertarios, ¿no? En esto no hay que confundirlo tampoco. Acá ellos están defendiendo el Estado como expresión, ¿sí? De una comunidad que el Estado, ahora bien, acá la discusión, ¿no? Es el Estado sirve a la comunidad de pueblo, en el caso alemán, o sirve al partido y al movimiento, y no al revés. El Estado no es como opresor, sino como garante y realizador de esa comunidad, de ese destino nacional, de esa grandeza nacional de la nación y de todos, ¿no? O sea, hay una idea de individuo, pero un individuo que no es un sálvese, el individuo y cada uno contra todos, no es lobos contra lobos, sino un individuo en un conjunto. ¿Sí? No hay realización del individuo sin un conjunto. Y este conjunto es la nación. Bueno, pero esto lo vamos a profundizar más adelante. Ahora bien, ¿de dónde viene este fascismo, esta reacción al liberalismo? ¿Sí? Lasky nos habla de que la reacción al liberalismo tiene que ver con la decadencia de la propia doctrina liberal a partir de 1914, pero tiene su antecedente y tiene su razón de ser la decadencia del liberalismo en función de no poder cumplir sus postulados. El postulado del liberalismo, de las instituciones liberales, es que la democracia significa progreso. ¿Sí? La democracia significa que un pueblo soberano, ¿sí? Elige representantes, pero sin tocar el máximo postulado del liberal, que es la propiedad privada. ¿Sí? Se pueden elegir representantes hacia un Estado, etc., pero hay algo que tiene un peso de ley, que es el dominio del capital, ¿sí? Que es el dominio sobre la propiedad privada. Y por tanto no es inmutable. Ahora bien,
¿cómo puede un pueblo gobernar sin tocar la propiedad privada? Bueno, bajo el compromiso de que bajo los valores liberales, ¿sí? Todos podemos justamente progresar, ¿no? La carrera abierta al talento, la idea de que mejoras constantes, que es algo también que se ve en la segunda parte del siglo XIX, y todo esto justamente compromete al conjunto de la sociedad, crea un consenso sobre las instituciones liberales. El problema, va a decir Lasky, es que justamente este consenso va a caer, y esto lo dice también Hobsbawm. ¿Por qué? Porque la burguesía pierde la capacidad de autorregular, ¿sí?, el propio sistema liberal. ¿Sí? A partir de 1880 empieza esto con el proteccionismo, va a seguir con el imperialismo, y el peligro del liberalismo es justamente eh, el, el temor al desafío socialista, el temor a que mediante el sufragio universal los sectores populares permitan el acceso al poder al socialismo. ¿Sí? Y esto, va a decir Lasky, va a ser justamente el llamado al fascismo. El fascismo no es más que, para Lasky, la destrucción de las ideas e instituciones liberales en beneficio del poder económico, para destruir justamente las defensas de la clase obrera, ¿no? El fascismo como mecanismo de destrucción de la defensa de la clase obrera, y es más que nada aquello que impone una nueva, no es más que nueva, es la misma, pero ahora con nuevos métodos de disciplina social para conseguir los beneficios del capital, ¿no? Esto es lo que plantea un poco Lasky, dice que esto es lo que se va a dar centralmente en Europa. En Estados Unidos va a haber una contradicción, justamente porque las medidas liberales que va a querer llevar adelante Roosevelt van a ser contradichas por la Corte Suprema, que va a expresar justamente los límites de la democracia, ¿no? O sea, los límites de democracia son una expresión común de todo el momento de entreguerras. Entonces, los postulados del sistema propietario liberal son incompatibles, dice Lasky, con la democracia política liberal, ¿no? Esto es lo que se demuestra en entreguerras, y hay que tener en cuenta que justamente Lasky escribe en 1939, ¿no? Durante ese momento. No puede dar cuenta este texto, ¿no?, de los 30 años gloriosos, de lo que va a vivir después, de la caída del nazismo, de justamente el avance de la democracia liberal en toda la esfera occidental, etcétera, y los postulados liberales hasta el día de ayer, porque hoy no, son otros postulados liberales. En cambio, Hobsbawm es más profundo en su análisis, ¿sí? Se ubica obviamente más de 50 años después del texto, y nos habla de, surgen en reacción a diferentes eh, sucesos que están transcurriendo a partir de 1890 aproximadamente, ¿no? Y estos son, primero, las transformaciones aceleradas de la sociedad capitalista, ¿sí? La aparición cada vez más fuerte de un movimiento socialista obrero en ascenso y la Revolución Rusa. A la vez, las corrientes migratorias, ¿sí?, que crean la base xenófoba y racista en el conjunto de Europa. Eh, Centralmente nos va a hablar justamente de que estas transformaciones, que empiezan mucho antes, inclusive de la Primera Guerra Mundial, dan el caldo de cultivo intelectual para la creación de estas ideas reaccionarias, ¿sí? Eh, que van a calar hondo en los sectores medios. Y acá hace un largo apartado Hobsbawm, cuestión también para tener en cuenta y pensarnos al día de hoy, ¿no? Cómo justamente los sectores medios, que son los sectores que están entre ser aplastados por el gran capital y temer el ascenso obrero, ¿no? Son aquellos que se ven atraídos tanto por el antisemitismo como por las ideas de derecha de restaurar la grandeza nacional. Eh, No me voy a detener ahora en el tema del antisemitismo, más porque se me está haciendo largo,
¿sí? Que lo vamos a ver un poco cuando veamos genocidio. Eh, y sí nos vamos a meter en esta idea de cuál es el origen. Digamos, acá Hoffman discute con dos teorías. Y una es directamente la teoría del ASCII que acabo de describir. La idea de que es una reacción de la derecha producto del ascenso de la izquierda, ¿sí? Revolucionaria y la amenaza del movimiento obrero. Esto dice Hoffman que subestima dos cuestiones importantes. Ah, ahora lo leo allá a mí. Hay una tapa de la revista Barcelona que dice, aumenta el grado de fascismo de la clase media. Sí, es una típica que la reponen un año, por lo menos la reponen constantemente. Digamos. El aumenta, ya no sabemos a dónde va a llegar. Eh, decíamos. Sí, esto de la clase media, me olvidé de decir una cuestión. Esta idea justamente de ponerse en peligro, la clase media como el sector social que constantemente, más por, tengamos en cuenta, como vamos a describir, el proceso que va a vivir Europa, ¿no? De decadencia europea, pero centralmente Alemania, comprender que va a vivir un primer periodo de hiperinflación, donde se va a mover toda la, va a estar constantemente en desequilibrio, ¿no? Donde producto del Tratado de Versalles van a tener que pagar reparaciones de guerra inmensas, eso va a llevar a un desequilibrio monetario, se va a licuar la grandeza territorial de la nación, no solo en el exterior, sino en la misma cuenca del Ruhr va a ser ocupada, ¿no? Va a ser luego la Gran Depresión, inmensa desocupación, etcétera, ¿no? La clase media ahí, constante ascenso del movimiento obrero, intentos revolucionarios, todo eso va a crear gran temor por el peligro del fin del orden social y centralmente del descreimiento de las instituciones liberales para poder mantener ese orden social de garantizar determinado nivel de vida y de derechos o de estatus que se autorrepresenta la clase media que debe tener y nació para tener. Pero decía, justamente, unos sectores que participan fuertemente de la clase media son, por ejemplo, los jóvenes universitarios. También a tener en cuenta, ¿no? La marcha sobre Roma, el 10% de los que participan son jóvenes universitarios. Tengamos en cuenta que las universidades eran otra cosa a lo que van a hacer en las universidades de la segunda posguerra, ¿no? Eran los niños bien, las élites, ¿no? Los jóvenes de clase media se ven atraídos por justamente las ideas revolucionarias, fascistas. Pero también un sector social importante, como son los hombres de clases medias que participan en la guerra y fueron oficiales, donde viven en ese momento, en ese transcurso de guerra, el sumum de su vida, ¿sí? Se ven realizados. Y este es un hecho importante para poder comprender también el origen, en cuanto que son sectores que se ven defraudados, ¿sí? Por las promesas que se le han hecho durante la guerra y en la inmediata posguerra, ¿no? Sectores de clase media, clases medias bajas, soldados o exoficiales que pierden ese lugar, que no lo van a recuperar en la vida civil y que no solo están defraudados a nivel individual, sino en sentido de nación, ¿sí? O porque se le ha dado una puñalada por la espalda y no pudimos triunfar, o las victorias son victorias pírreas, ¿no? O sea, pero por otro lado, también esta amenaza de la izquierda revolucionaria no es tan solo la amenaza del bolchevismo, ¿sí? Sino es la amenaza del conjunto de la clase obrera organizada, ¿no? Es la amenaza a un orden social, como decía antes, ¿no? Esa es la verdadera amenaza. Y esto es importante porque es la amenaza, es una respuesta al conjunto de la clase obrera, no a un partido particular, no al partido bolchevique, al PTS, al PO, no, es al conjunto de la clase obrera y esto lo vemos claramente cuando veamos la Revolución Española, ¿sí? Como más allá de las fracciones al interior que lo evitan la Revolución Española, ¿sí? El fascismo va a ir todos en lo mismo, ¿no? Son todos rojos, son todos iguales, no hay mucha distinción. Eh, entonces, como conclusión importante, lo que dio justamente la oportunidad y el triunfo
de las ideas de derecha, ¿sí? Durante la entrada de la guerra, y especialmente la idea de derecha radical, es el hundimiento de los viejos regímenes y con ellos de las viejas clases dominantes en el poder. La máquina del poder, la máquina de influencia, la capacidad de construcción y de hegemonía de las viejas clases dominantes está en crisis. ¿Sí? Con el liberalismo no es solo la crisis del liberalismo en tantas ideas e instituciones, sino es la crisis de las mismas clases dominantes que representan esas ideas. ¿Sí? Es la misma crisis de los partidos que representan esas ideas. Y en ese sentido es justamente que en los países donde los regímenes liberales se logran conservar, es justamente Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, dijimos, etc., Uruguay, uno más cercano, Colombia, es justamente donde el fascismo no tiene la posibilidad de hacer pie, porque esas clases dominantes todavía tienen la capacidad, aunque golpeadas, de seguir dominando. ¿No? El fascismo se va a hacer fuerte centralmente en el este europeo y en los países de la medialuna pobre europea. ¿Sí? En aquellos países donde la crisis del liberalismo, la crisis de la guerra los golpea con más fuerza. Donde al ser países naciones recientemente creadas tengan menos capacidad de respuesta para atender la crisis y a los sujetos sociales que le demandan respuestas. ¿No? En este sentido, es que surgen estas nuevas clases dirigentes de clases medias, nacionalistas, que responden a esta cuestión. ¿No? O sea, Kaufman nos habla de un cóctel eh, donde se suman diferentes contradicciones, para anotar, ¿no? El triunfo de la ultraderecha son en estados caducos cuyos mecanismos de gobierno no funcionan, donde existe una masa de ciudadanos desencantados y descontentos, y donde existen movimientos socialistas amenazantes, y existe, producto de la guerra, un resentimiento nacionalista. ¿No? Es en estos países donde se va a dar este cóctel tan particular que va a permitir el ascenso de las derechas. Justamente en este momento es, y acá es lo importante también, es decir, las viejas clases dirigentes son las que dan pie, las que convocan, ¿sí?, a los fascistas, sean los liberales en el caso italiano, sean los conservadores en el caso alemán, pero no hay toma de poder, esto lo aclara, ¿sí? No se conquista el poder, sino que son las viejas élites imposibilitadas de mantener la hegemonía y el dominio que convocan al fascismo para gobernar. Y acá es donde se da una cuestión particular. El fascismo ya no va a gobernar en nombre de esas élites que los convocan, sino directamente va a decir, bueno, acá vine yo y me impongo un nuevo orden. Esa va a ser la novedad, que no va a respetar justamente el pacto que mantiene con la vieja élite, no va a mantener el juego político liberal, sino se va a terminar imponiendo nuevas formas de regímenes políticos de autoritarios, ¿sí? En mayor o en menor medida. A ver, algunas cuestiones más, voy pasando por arriba. Para concluir, el triunfo del fascismo fue la expresión más dramática de retroceso liberal, dice Hobsbawm, y de la incapacidad de los movimientos socialistas para construir una alternativa al liberalismo, podemos agregar. ¿No? Y esto es para recuperar la idea de democracia, ¿no? La idea de democracia liberal. Y ahí unidad con Lasky. Plantea Hoffa, la idea de democracia liberal implica la necesidad de un consenso. ¿Sí? La idea que se supone que todos nosotros somos ciudadanos en igualdad de condiciones, que conformamos el pueblo indiferenciado. Esto es importante, ¿no? Porque acá indiferenciado implica no diferencia de raza centralmente, pero tampoco de condición social, ¿no? De proveniencia, de condición religiosa, etc. Todos somos iguales, aunque ¿no? se quiere mantener siempre la diferencia, y que por tanto mantiene
alejada de la idea de la intransigencia racial, de clase o nacional, que van a ser justamente las causas que hagan naufragar a las democracias, y que, por tanto, en esa indiferencia existen intereses igualmente, y por eso la representación de esos intereses en un parlamento, en una democracia, y existe la posibilidad de crear consenso a través del diálogo, a través del ceder y de la negociación, que implica llegar justamente a esto, a un consenso. Y esto quiere decir que las condiciones de riqueza y las condiciones de prosperidad son negociables. ¿Sí? Para momentos que estamos hablando del impuesto a las ganancias, ¿no? O a las ganancias, el impuesto a las riquezas. Y esto quiere decir que hay una posibilidad de ponerse en discusión, ¿no? Justamente lo que demuestra el momento de la entreguerra es que esto estaba imposibilitado de ponerse en discusión, la posibilidad de crear consensos, de controlar y gobernar por medio de parlamentos, y por tanto poner en cuestión la riqueza y la prosperidad en función de todos, ¿no? Eh, la democracia fue utilizada en la entreguerras, y el nazismo va a aprender de esto, más como un medio para crear y generar un clima de imposibilidad de acuerdo, de mecanismos irreconciliables entre la sociedad, de fraccionar aún más a través de la representación los intereses de los diferentes sectores de la sociedad y confrontarlos, ¿no? O sea, la democracia en particular no es tan solo un antagonismo del fascismo, sino que el fascismo puede utilizar la democracia, y esto también es una alerta, para socavarla desde adentro. ¿Sí? Por eso, democracia no implica tan solo el mecanismo, sino la función. La función justamente de crear gobernabilidad. Y gobernabilidad es crear consensos, en parte, ¿no? Bueno, por acá dejo yo, y ahí veo que en el chat tengo dos cuestiones. Gastón dice, es como cuando hay una crisis económica y vuelven a aparecer los esquemas Ponzi, una respuesta milagrosa a una época difícil. ¿Qué más Ponzi? No, ahí, agua. No, si alguien quiere explicarlo. Tiene que ver con las finanzas, pero no sé explicarlo bien. No, me parece. La idea, la estafa piramidal, está bien, ¿no? La idea de... Ahí entendí. Fíjense esta diferencia, ¿no? O sea, el texto de Lasky termina totalmente diferente que el texto de Hogan. Lasky plantea que el liberalismo vivió el choque entre las fuerzas productivas con las relaciones de producción, ¿no? O sea, cuando se desarrollan las fuerzas productivas, dice Lasky, necesariamente esto produce un quiebre en las relaciones de producción. Llega un momento donde se pueden desarrollar más porque justamente implican poner en juego las relaciones de producción. Y esto es justamente el desequilibrio del liberalismo, el intrínseco error o imposibilidad del capitalismo eh, a través de su fase liberal, de poder eh, desarrollarse. Entonces, lo que hizo justamente el liberalismo es abandonar las condiciones liberales para poder mantener las clases dominantes el dominio de la riqueza y de la propiedad. Entonces, justamente ahí lo que Lasky ve en el 39 es la imposibilidad de la democracia liberal. ¿Sí? Algo que Hobsbawm, siendo un marxista, rescata, ¿no? Tiene que ver también con la tradición de Inglaterra. Nos aburrí sin haber presentado PowerPoint y demás. Bueno, perdón.
Bueno, el texto de Howard, no voy a agregar nada más, pero sí hago un alerta, digamos, es, es útil para el conjunto de las clases que van a venir, tiene un apartado, ¿sí? En la página 136 a la 141, que no abordé, justamente porque nos va a hablar en ese texto de la crisis del 30, en esas páginas sobre la crisis del 30. En el 34 al 35 habla específicamente del fascismo, o sea, es un texto que vamos a revisitar. No significa que ya lo damos por saldado y lo vamos a dejar, ¿no? Sino que los invito a que lo lean y lo revisitemos en las próximas clases. Los vamos a citar. Bueno, les vamos a hacer llegar las notas de parcial que faltan, las notas de los trabajos prácticos de clase que nos han llegado. Y bien, 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 bien. No, lo que vamos a hacer es esa clase de Fusi Aispurúa, vamos a grabarla junto con Vanguardias y vamos a ir directamente para seguir con el cronograma a la clase de Crisis del 30. ¿Sí? A los textos de Baines, Negri, Tony Negri y Doques. Y Fabián nos promete hacer un pequeño video con los tres chiflados. Suena- También son distintos los liderazgos fascistas, dice Joana, son hombres comunes. Ya, a Mussolini le planteas que era un hombre común, te mata, pero sí, eran hombres comunes. No eran gente con estirpe, digamos, en ese sentido, digamos, no eran como los liberales italianos, familia aristocrática, ¿no? Y todos con algún título, ¿no? Inclusive como los representantes conservadores, Tories, eh, británicos, etc. Exacto. Ujú. Sí, sí. Sí, no eran un uriburu, ¿no? Que venía de una familia nobiliaria o importante terrateniente del interior, etcétera, no, no, nada que ver. Esos hombres comunes entraban dentro del discurso también. Ellos eran el objeto del discurso. Ellos eran objeto y actor del discurso. Ellos, hombres comunes, eran los que van a formar las filas de los partidos fascistas. ¿Sí? O sea, el fascismo, al igual que iba a ser la guerra, es un movimiento, va a ser un mecanismo de realización justamente de esos hombres. Exacto. Y continuar la misma experiencia de trinchera, lo de vivir peligrosamente, de vivir con la sangre en la garganta, digamos, con el corazón en la garganta, de enfrentarse al peligro cara a cara, de ponerse en cuestión, digamos, todo el tiempo, no en cuestión psicológica, ¿no? Sino en el desafío de enfrentar la vida constantemente, que eso justamente es la alegría de la vida, ¿no? El bienestar burgués con el habano y tirado en el sillón. Es otra cosa, ¿no? Eso lo que le repropone, a la vez con un estado marcial, digamos, ¿no? De casacas negras y banderas y exaltación de la violencia, lo que le propone el fascismo.
Bueno, les propongo que vayan leyendo, que vayan pensando el tema, que recién lo abrimos, ¿sí? Es un tema que vamos a profundizar, que tiene diferentes aristas, y que lo retomamos. Y todas las preguntas eh, van a ser bienvenidas. Y nos van a servir para desarrollar diferentes aspectos del fascismo, de los fascismos. Bueno, nos despedimos. Adiós. Ah, no. Chao. Buenas noches.